Amado hermano, amigo que te conectas el día de hoy en este devocional, Dios te bendiga, recibe un abrazo quebrantahuesos desde la distancia. Anhelo con todo mi corazón que este devocional sea de bendición para tu vida. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte del devocional. No había lugar para él en el mesón. En el devocional pasado habíamos hablado la necesidad de que Jesús viniera a nacer en un pesebre, pero ahora vamos a ver la segunda parte, que es que había otros lugares además del mesón que no tenían lugar para Cristo. Y para esto, pues bueno, quiero llevarte prácticamente a las escrituras, la escritura principal en donde iniciamos con este tema, en Lucas capítulo 2, versículo 7, que dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esta es la segunda parte en donde quiero en este día llevarte a través de estos minutos de este devocional, y espero que sean de bendición para tu vida y también te desafíe a llevar una vida en Cristo victoriosa. Vemos claramente que aún los presidentes, los reyes, los gobernantes de nuestra tierra regularmente no tienen un refugio para Jesús. Raramente hay lugar para Cristo en todos estos lugares, en todos estos palacios. ¿Cómo podrían los reyes de la tierra recibir al Señor? Él es el príncipe de paz y ellos se deleitan principalmente en la guerra. Ellos aman la grandeza y la pompa, al contrario de Jesús, que Él es sencillo y humilde. Amén. No hay lugar para Cristo con los reyes, no hay lugar para Cristo con los presidentes, con los gobernantes. Si los vemos a lo largo de nuestra historia, vemos claramente cómo se enseñorean de las naciones, cómo se empoderan. Por eso podemos ver que claramente no hay lugar. Son escasos los presidentes, son escasos los gobernantes que deciden tener un encuentro con Jesús. Y cuando ellos lo deciden, entonces su nación se ve vertida por una bendición especial, pero la mayoría siempre hacen a un lado a Jesús. Dice la Escritura: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, porque ellos se enseñorean de la tierra. Las cámaras de los estados, los gabinetes, las legislaturas, ahí en donde emiten ciertas leyes, vemos claramente que no hay lugar para Jesús. Vemos que en estos últimos años se han estado levantando leyes en contra de los principios y de los estándares que Dios ha marcado en su palabra. Pero desafortunadamente vemos que en estos centros, en estas áreas de legislación, se levantan leyes para poder acreditar lo que es el aborto, por ejemplo, y vemos que millones y millones de infantes han sido asesinados prácticamente en la práctica de este que se llama aborto, y no es otra cosa más de que derramamiento de sangre inocente que los mismos demonios están demandando contra la humanidad, porque una de las cosas que tienen el enemigo es que él detesta la creación, y es por eso que Satanás entra a esas áreas para poder levantar hombres inicuos, hombres malvados que levanten este tipo de leyes en contra de lo que Dios está estableciendo, porque Dios es dador de vida. Satanás, dice la Escritura, que él viene a dar muerte, él viene a destruir, y vemos claramente que todas estas leyes van en contra. Vemos también que se levantan leyes para poder generar ciertos derechos o privilegios al pecado. Vemos que la Escritura nos dice claramente que nosotros debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, y al ver las leyes que se están levantando aún en contra de los estándares, vemos, si usted se va a Romanos capítulo 1, ya al final vemos claramente que los hombres han despreciado a Dios, han hecho a un lado a Dios, y ellos mismos dice que han dejado su uso natural del hombre con su pareja, con su mujer, y han despreciado
lo que Dios ha establecido. Y vemos claramente que ahora por la maldad, por el pecado, se acuestan hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hoy en las legislaciones se están levantando leyes para poder levantar ciertos derechos que en realidad no son derechos, en realidad solamente son leyes que están permitiendo que el pecado abunde en medio de la sociedad y esto corrompa nuestras vidas. Por eso Jesús no puede entrar en esas áreas. Y es complicado para nosotros porque si un cristiano se pone ahí en ese lugar, pues prácticamente le echan un montón, ¿verdad? Porque no puede estar un cristiano ahí en esos lugares debido a que la maldad está en aumento y si alguien se levanta para hacer algo bueno, prácticamente lo tachan como loco, lo tachan de religioso y estas personas regularmente o se convierten o se mantienen, pero al mantenerse firmes, obviamente ellos saben lo que viene sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces, Cristo y su evangelio es para ellos, si se tomara en cuenta, sería como un sectarismo y apenas dignos de atención del desprecio. ¿Quién intercede por Cristo en el Senado? Yo nada más digo, ¿acaso no es su religión, bajo el nombre de sectarismo, el gran terror de todos los partidos? ¿Quién cita su regla de oro como una directriz para primeros partidos? ¿O quién predica el perdón a la manera de Cristo como una regla para una política nacional? Uno o dos le dirán una buena palabra, pero si se sometiera a votación, si el Señor Jesús debe ser obedecido o no, claramente podríamos ver el resultado, ¿verdad? Lo harían a un lado. Los partidos, las políticas, los cazadores de posiciones y los buscadores de placeres excluyen al representante del cielo de un lugar entre los representantes en la tierra. Por eso Jesús no puede entrar ahí en el Parlamento, por eso Jesús no puede entrar ahí en la Cámara de Diputados, no puede entrar ahí con los legisladores, no puede entrar porque es un estorbo para ellos. No se podría encontrar lugar para Cristo también en lo que se ha llamado como nuestra buena sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había en Belén algunas personas que fueran muy respetables, que se mantuvieran apartadas de la muchedumbre común. Personas de reputación y de posición, no podían ellas encontrar lugar para Cristo. ¿Por qué? Porque su estatus social les impediría que Jesús pudiera entrar a sus vidas. Pero hay demasiado poco lugar para Cristo y esto está lejos de estar de moda, seguir plenamente al Señor Jesús. Jesús nunca está de moda. Jesús nunca viene a poder estar en esos estratos sociales en donde sea aceptado de una manera libre. El advenimiento de Cristo sería lo último que la alegre sociedad desearía. La simple mención de su nombre por los labios del amor causaría una extraña sensación. ¿Por qué? Porque Jesús estorba. Si comenzáramos a hablar de las cosas de Cristo en muchos círculos, seríamos declarados como algo que no es posible, ¿verdad? Jamás voy a invitar, si tú empiezas a hablar de Jesús, te van a decir o van a pensar, jamás voy a invitar a ese hombre otra vez a mi casa. ¿Por qué? Porque si trae su religión con él, entonces no es bienvenido a nuestro hogar, ¿verdad? Podemos hablar de chistes rojos, podemos hablar de cosas vanas, podemos hablar de política, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de pecado, podemos hablar de todo menos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no entra en ese círculo social. Las locuras y las galas, el gran rango y el honor, las joyas y el brillo, la frivolidad, la moda, todas esas cosas se reportan que no hay lugar para Jesús. Son tan abundantes las bancarrotas, las estafas y los fraudes que en cantidad de casos no hay lugar para Jesús en el mercado o en la tienda. ¿Por qué? Dice por ahí un dicho que el que no tranza no avanza. Luego están las escuelas de los filósofos y ellos es seguro que supuestamente lo hospedarán, pero hay muy poco lugar para Cristo en los colegios, en las universidades. Hay muy poco lugar para Él en los centros de aprendizaje. Lo hacen a un lado.
ustedes observan que Jesús fue sacado de las escuelas aquí en nuestra nación vecina, en Estados Unidos, una nación que nace en el Evangelio, que sus leyes fueron escritas conforme a la Biblia. Seguramente habría un lugar donde él pudiera ir, el Sanedrín, o bien en la iglesia donde se sentaban los ancianos, o no podría alojarse en la cámara sacerdotal donde se reúnen los sacerdotes con los levitas. No habría lugar para él en el templo o en la sinagoga. Y en este tiempo podemos ver claramente que las iglesias están haciendo a un lado a Jesús, están predicando de un Dios vivo, están predicando aún que Cristo viene, están predicando de muchas cosas de parte de Dios, pero no están viviendo una realidad en Dios, están alejados de Dios, no buscan la llenura del Espíritu Santo. El amor de muchos se ha apartado. Nosotros mismos hemos sido piedra de tropiezo para muchos que se quieren acercar o quieren servirle a Él. Nosotros nos engolosinamos con el poder, con las etiquetas que nos pone la misma religión, que tú eres pastor, evangelista, apóstol, y nos envanecemos en esa parte cuando nosotros simplemente fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Es por eso que vemos claramente que aún dentro de la misma iglesia Jesús se está haciendo a un lado. La gente necesita verdaderamente acercarse a Dios. ¿Y cómo se van a acercar a Dios si tú no le demuestras que en verdad Cristo ha venido en vida para poder traerte vida y para poder ponerla en tu corazón? Necesitamos cambiar la manera de pensar y permitir que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones. Observen claramente que las Escrituras nos dicen que los mismos religiosos fueron los que tramaron ese plan para poder apresar a Jesús, y también fueron los mismos religiosos los que levantaron un juicio injusto delante del Sanedrín, ahí con los principales sacerdotes. Aún estando ahí con Poncio Pilatos, vemos claramente que fueron los mismos religiosos los que instigaron a toda la sociedad que estaba ahí en ese momento para poder decir suéltanos a Barrabás en vez de soltar a Jesús. Vemos claramente que era los mismos religiosos aquellos que decían crucifícalo, crucifícalo, y vemos claramente que ahí los mismos religiosos, aún estando Jesús en la cruz del Calvario, decían si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Vemos claramente que aún en la cruz del Calvario Jesús estaba ahí tratando de mostrar el amor aún a aquellos que le traspasaron, y decía: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Vemos que en este tiempo el amor de muchos se ha venido apagando, y vemos que la Escritura se viene cumpliendo de acuerdo a Mateo 24, cuando Jesús dijo que el amor de muchos se acabaría. Y hoy en día vemos que el amor de muchos se ha acabado. Vemos que las iglesias parecen un club social, pero menos una fuente de sanidad, menos un lugar de salvación, menos un lugar en donde la gente empiece a recibir ese refugio, ese bálsamo para sus vidas que tanto necesita en este tiempo. Necesitamos regresar a las sendas antiguas, necesitamos caminar en los principios que los apóstoles caminaron. Vemos claramente que podemos hoy en día volver a esas pisadas del Maestro, pero necesitamos tener un encuentro personal con Él genuino para nosotros poder presentar el reino de los cielos tal cual es. Así que, amado hermano, vemos también que el propio mesón no tenía lugar para él, y esta fue la principal razón por la que tuvo que ser colocado en un pesebre. ¿Qué podemos encontrar en tiempos modernos que ocupan el lugar del mesón? Bueno, en esta tierra libre los hombres dicen lo que quieran y hay una opinión pública sobre cualquier tema, y ustedes saben que hay una libre tolerancia en este país para todo, menos para Cristo, menos para testificar de Cristo, menos para hablar de Cristo. Hay una bonita palabra que es moderna, ¿verdad? Hay una palabra muy bonita que ellos han puesto, aquellos que verdaderamente están siguiendo a Jesús, y les dicen sectarios, sectarismo. ¿Y sabes qué significa eso? Bueno, un sectario quiere decir un verdadero cristiano, un hombre que puede darse el lujo de mantener una conciencia
al que no le importa sufrir por ello, un hombre que sea lo que sea que se encuentre en un viejo libro, lo cree y actúa con base a ello y es celoso de hacerlo. Por eso, mi amado hermano, a muchos nos critican, a muchos nos dicen que somos sectarios. En alguna ocasión escuché que nos llamaban como hermanos separados, y esto era como una ofensa de ellos hacia nosotros, pero en realidad esto no era una ofensa. En realidad ellos estaban diciendo una verdad, porque nosotros fuimos separados del mundo por Jesús. Desde el momento en que Jesús vino a nuestra vida y vino a nuestro corazón, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos crucificado nuestra vida con Cristo Jesús, y ahora quien vive en nosotros es Cristo Jesús. Así que nosotros fuimos separados, y fuimos separados del pecado, fuimos separados de este mundo, fuimos separados de las astucias y artimañas que Satanás constantemente avienta contra nosotros. Por eso nosotros fuimos separados, y ahora dice la Escritura que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros tenemos una membresía, tenemos una visa de una ciudadanía, y nuestra ciudadanía está allá en el tercer cielo. Así que por eso, preferible que nos digan sectarios, preferible que nos digan hermanos separados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, que hemos tenido un encuentro genuino. Y dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que tenemos que ser muy celosos, muy precisos, muy ansiosos, para que incluso en las leyes de nuestro Salvador le obedezcamos, por más mínimas que éstas sean, teniendo alzada nuestra mirada siempre a Él, así como los ojos de las siervas están puestos en sus amas. Amén. Así que, mi amado hermano, cuán poco lugar hay para Cristo también en la conversación general, que es también como un mesón. Nosotros hablamos sobre muchas cosas. Un hombre puede hablar en nuestros días cualquier tema que le agrade. Nadie puede decirle, hay un espía captando tus palabras. Él te reportará a alguna autoridad central. Hablar goza de entera libertad en esta tierra, pero cuán poco lugar hay para Cristo en la conversación general. Si tú observas, aún los mismos cristianos hablan de todo con las personas menos de Jesús, y creo que este tiempo es un tiempo aceptable para poder testificar, para poder hablar, para poder hablarles que Cristo les ama, que Cristo es poderoso, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Amén. Así que muchos que son obreros, por ejemplo, muchos que trabajan, por ejemplo, de albañiles, que trabajan de mecánicos, vemos claramente que hay profesiones, vemos claramente que ahí en esos lugares hay muy poco lugar para Cristo en el taller. Hay un lugar allí para cualquier otra cosa. Hay lugar para decir malas palabras, hay lugar para la borrachera, hay lugar para la conversación lascivia, hay lugar para la política, para las calumnias o las infidelidades, pero no hay lugar para Cristo. Muchos de nuestros trabajadores piensan que la religión sería un estorbo, una cadena, una miserable prisión para ellos. Pueden frecuentar el cine, pueden frecuentar los bares, pueden frecuentar aquellos lugares en donde ellos pueden disfrutar de un tiempo, aún el parque, pero poder ir a la casa de Dios, poder ir a la iglesia, poder ir a ese lugar, para ellos es un estorbo, es deprimente. Para ellos Jesús no tiene lugar en sus vidas. En cuanto a los mesones de los tiempos modernos, comparándolos con los hoteles que vemos por ahí, moteles y todo esto, ¿qué mayor maldición tenemos que en nuestros lugares de vicios, tabernas, cantinas, los famosos antros? ¿Qué puertas más anchas hay ahí para el infierno y para todos aquellos que están frecuentando esos lugares? Ellos pueden disfrutar en esos lugares todo lo que su carne les pide. Ellos pueden dar rienda suelta al pecado, pueden dar rienda suelta a la lascivia, pueden dar rienda suelta a la fornicación, al adulterio. Ellos saben perfectamente que es un lugar para poder satisfacer todos los placeres y todos los deseos que su carne está pidiendo, pero cuando Jesús llega, no hay lugar para Él. ¿Tienes tú lugar para Cristo? ¿Tienes tú lugar para el Señor?
ya que en el palacio, los presidentes, los gobernantes, en la Cámara de Diputados, en el Senado, con los legisladores, con los diputados, vemos claramente que no hay lugar para Jesús. Vemos claramente que aún en los antros que vemos en los mismos talleres, en los lugares de trabajo, no hay lugar para Jesús. Así que siempre es importante preguntarte, ¿hay lugar para Jesús en tu corazón? ¿Qué es lo que te ocupa? Si te hablan de Jesús, ¿te molestas? Si te hablan de Jesús, ¿lo recibes con todo tu corazón? Si te hablan de Jesús, ¿en verdad lo aceptas? ¿Estás dispuesto a caminar conforme a su voluntad? ¿Estás dispuesto a caminar de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus principios? ¿Estás dispuesto a dejar a un lado todas aquellas cosas que hoy te satisfacen, pero que a los ojos de Dios son un estorbo? Si es así, entonces tú tienes lugar para Jesús, pero si no, entonces tienes un gran problema. Tú quieres vivir una vida libre, sin condiciones, que Dios no te condicione, que nadie te condicione. Una vida no en libertad, sino en libertinaje. Pero al final de todo esto, el único lugar en donde tú vas a estar es el infierno y no es el cielo. La Escritura dice que entremos por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que transitan por ella. Nosotros somos desafiados a caminar por la puerta y Jesús dijo claramente: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que si tú hoy estás dispuesto a poder recibir a Jesús en tu corazón, entiendo que de pronto digas: yo no soy digno, pero déjame decirte que Dios te hizo digno a causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Algunos piensan que no merecen tanto amor de Dios, pero Dios te hizo merecedor de su amor por su sangre preciosa. Así que si tú te sientes que no estás capacitado para poder caminar en Jesús a partir de este momento, déjame decirte que el Espíritu Santo es el que ha puesto su mirada en ti para poder llegar a tu corazón a través de este devocional y poder entrar a tu vida y poder decirte que hay esperanza en Él, que hay esperanza en Jesús, hay esperanza en su amor. Y si tú le recibes hoy con todo tu corazón, ten por seguro que Dios vendrá y hará algo nuevo en ti. No va a quitar el problema que está pasando en tu vida, pero sí te va a dar sabiduría para poder darle solución de una manera sabia y prudente. Por último, concluyo con este comentario. Si tienen lugar para Cristo, entonces a partir de este día, escucha bien, a partir de este día, recuerda que el mundo no tendrá lugar tampoco para ti. No había, la Escritura dice ahí en Lucas, donde leímos claramente que no había lugar para ellos. ¿Quiénes son su padre y su madre?, dijo Jesús, y hermana y hermano, sino aquellos que reciben su palabra y la guardan. Recuerda que a partir de ahora no hay lugar en este mundo para ningún verdadero seguidor de Cristo. Así que no te asustes, no hay lugar para que te sientas y estés contento con tus propios logros, pues eres un viajero. Y a partir de este día no habrá lugar para ti en la buena opinión del mundo, pues van a considerar que eres una escoria. A partir de este momento, digo, si tienes lugar para Cristo, el mundo difícilmente encontrará un lugar de tolerancia para ti. No hay lugar para ti en el amor del mundo. Si esperas que todo el mundo te alabe y que tus buenas acciones sean aplaudidas, estás muy equivocado. El mundo no tendrá lugar para ti, no tendrá lugar para el hombre que tiene lugar para Cristo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Primera de Juan. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Así que no esperes a que la sociedad hable bien de ti. No, ten mucho cuidado. Porque dice la Escritura: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ti. Ustedes no son del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Gracias a Dios, ustedes no tienen que pedirle hospitalidad al mundo. No requerirán ninguna habitación permanente aquí, puesto que buscan la ciudad venidera que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amigo que me estás escuchando, si tú tienes lugar para el Señor, ¿por qué
no aprovechamos este tiempo para poder decirle, Señor, entra a mi corazón. Inclina ahí tu rostro donde tú estás. Maravilloso Rey, te damos gracias, Dios, en este día. Eres maravilloso, eres precioso. Señor, en este momento quiero abrirte mi corazón. Entra a mi vida. Señor, por favor, dame una oportunidad de poder, Señor, hospedarte en mi corazón. De que tú, Señor, tomes esta habitación como tu morada y empieces, Señor, a hacer maravillas en mi vida. Señor, que empieces a mostrar tu gloria para yo poder mostrarla a aquellos que tanto necesitan de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza, de una palabra de amor, Señor, porque el mundo se está cayendo en pedazos y se cae, Señor, porque no hay lugar para ti. Dios, en el nombre de Jesús, sé, Señor, mi Señor, y toma el control permanente de mi vida y dirige mi vida, Señor, por donde tú quieres que yo camine. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amigo, si has hecho esta oración, ten por seguro que a partir de este momento Dios estará reposando en ese lugar, en ese pesebre, ahí en tu corazón. Por más inmundo que tú hayas considerado, por más sucio, por más vil que hayas considerado que estaba ese pesebre, ten por seguro que el Espíritu Santo vino a ser morada a partir de este momento. Me despido. Pero antes quiero decirte que si aún no te suscribes a nuestro canal, por favor suscríbete y dale clic a la campanita para que todas las notificaciones te lleguen en automático. Así que mi amado hermano, me despido, no sin antes decirte que tengas un excelente y muy bendecido día. Que la gracia y el favor de Dios esté sobre tu vida, tu familia y todo lo que toques sea bendecido en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.